18. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 8 de Lucas 18. Lucas 18, verso 1 en delante hasta el 8. Es una parábola, es decir, no es algo literal, no es una narrativa de algo real que sucedió. Simplemente el Señor usó una parábola para ilustrarles algo, para hacerles ver algo, suponiendo que estaba sucediendo una escena, pero que aunque es una parábola, tiene o varias aplicaciones importantes en nuestra actualidad para cada uno de nosotros. Dice el verso 1 de Lucas 18: también les refirió Jesús una parábola, y escuche bien, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué era la parábola? Sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Una vez más, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice el verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? He titulado el mensaje de hoy, persevera en la oración, porque es una parábola que tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es un recurso maravilloso. La oración es, si lo ponemos de esta manera, una herramienta que el creyente, que la iglesia tiene, pero también es una arma espiritual. Y a veces podemos pasar por alto el hecho de que la oración, escuche bien como dice la parábola, es una necesidad. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Por qué comieron? Porque es una necesidad. ¿Cuántos bebieron agua hoy? ¿Por qué bebieron agua? Porque es una necesidad. No levante la mano. ¿Cuántos oraron hoy? Pero así como es una necesidad, lo otro, el orar, es una necesidad espiritual. Lo otro es una necesidad física para sobrevivir, para realizar las actividades del día. Pero lo mismo la oración es una necesidad para sobrevivir espiritualmente las adversidades de cada día. Y Jesús les hace ver que como personas tenemos necesidades diferentes. Yo les aseguro que hoy hay aquí personas las cuales están pasando enfermedad y la medicina no te ha hecho justicia, o sea, no te ha surgido efecto. Por más que has gastado, no has podido quedar del todo sano. Yo les aseguro que aquí hay personas pasando problemas legales y pudiesen hasta cierto punto estar experimentando una injusticia legal. Yo les aseguro que aquí hay personas que han sufrido injusticias de muchos tipos, injusticias económicas, injusticia social. Yo le aseguro que hay personas aquí a las cuales alguien está señalando injustamente, de las cuales alguien está hablando mal injustamente. Hay personas aquí que han sufrido sobornos, chantajes injustamente. Hay personas aquí que las están buscando para que paguen un dinero que no usaron o que no pidieron prestado. Hay personas aquí que han sufrido muchos tipos de injusticia. Sin embargo, la palabra de Dios me enseña
que a pesar de lo que yo esté pasando, yo puedo ir en oración al Señor y pedirle que intervenga. Y en un mundo lleno de tantos desafíos, en un mundo lleno de tanta incertidumbre, en un mundo de tanta necesidad, escucha bien, la injusticia y el silencio a veces pudiera llevarnos a experimentar lo que la viuda y el juez están experimentando. Y Jesús nos dice que la perseverancia en la oración es algo que debemos de hacer. Ahora, este relato no simplemente es una historia, es una parábola del pasado, sino que, escucha bien, esta parábola es un espejo que a veces refleja nuestras propias luchas, es un espejo que a veces refleja nuestras dudas, es un espejo que a veces refleja las ansias que pudiésemos tener de justicia. Yo quiero que brevemente así desmenucemos o desgajemos o nos adentremos en esta parábola para ver cómo, y aún incluso en medio de los momentos difíciles y oscuros, la fe persistente, la oración puede transformar esa desesperación o esa desesperanza en esperanza y tener la respuesta de Dios. Así es que sígame, por favor. En primer lugar, yo veo que ante la escasez de recursos y la falta de justicia, tenemos que perseverar en la oración. ¿Por qué hablo de recursos y por qué hablo de justicia? Porque los versos 2 y 3 de Lucas 18 dice que había en una ciudad un juez. Y dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Pero aparte de haber un juez que supuestamente debía de hacer justicia por las personas que estaban pasando alguna situación que requería la intervención del juez, también había en aquella ciudad una viuda, dice, la cual venía a él diciendo, fíjese, hazme justicia de mi adversario. Entonces este pasaje así como que nos introduce a un escenario marcado por la injusticia. Pero no solamente estamos viendo una injusticia, sino que estamos viendo algo que le pudiésemos llamar desequilibrio de poder. Injusticia y desequilibrio de poder. Y en un momento le explico por qué. Primero, la viuda es débil, la viuda está desprotegida, la viuda es vulnerable. De hecho, el Antiguo Testamento destaca que Dios cuida de las viudas. De hecho, la Biblia dice que debemos de cuidar de las viudas. Y en la cultura judía, la viuda, escuche bien, en la cultura judía una viuda era el máximo ejemplo de marginación. ¿Por qué marginación? Porque las viudas no trabajaban. Las viudas se habían quedado sin nada. Si el esposo no le había dejado algo, se habían quedado sin nada. Muchas de ellas tenían que vender sus tierras para poder sobrevivir, o tenían que entregar sus tierras y sus hijos porque el marido había quedado endeudado. La viuda era símbolo de pobreza, de vulnerabilidad, de marginación. Las viudas no tenían recursos de ninguna manera en ese sentido. Entonces la viuda podía tener dinero para pagar o para sobornar influencias. Tampoco tenía voz, pero algo sí tenía la viuda: fe y perseverancia. Y su clamor es constante ante el juez, diciéndole, hazme justicia, ahora no por venganza, sino para recuperar lo que tal vez le correspondía, quizás su tierra, no sé qué le habían quitado, pero tiene fe y persistencia porque quiere recuperar lo que le corresponde y le dice, hazme justicia. Ahora, en ese sentido, esta viuda representa a los más vulnerables de la sociedad. Esta viuda representa a los que carecen de derechos legales, de recursos, tal vez de alguna posición social o, como se le dice por ahí, de palancas. Porque esta viuda no tiene palanca, no tiene influencias. Y hoy esto puede representar, o esta viuda puede representar a cualquier persona que hoy se sienta ignorada, cualquier persona que se sienta marginada. Puede representar incluso a algún inmigrante, a alguien empobrecido, a alguien que está luchando contra desigualdades, contra el sistema, recordándonos que frente a probabilidades así como que abrumadoras, ante la falta de recursos y la injusticia, el camino a seguir, escuche bien, el camino a seguir no está en la venganza, el camino a seguir no está en las influencias. El camino a seguir no está en nada más que en la fe, en la oración persistente. Porque esta viuda no tiene nada más que su fe y su oración persistente. No fue la resignación, porque no se ha dado por vencida. Y mucha gente se resigna y dice, bueno, pues ya que me doy por vendido, me resigno. Pero esta viuda no se resigna, es persistente.
Ahora, aparte de la Biblia, lo dije, está el juez. Y dice la Biblia que no era una persona, en pocas palabras, no era una persona de integridad. No le importaba la ley divina, no le importaba la compasión humana. Es más, era anti Dios, anti gente. Hacía lo que le placía, sin amor por los demás, sin sensibilidad ante el dolor humano. Y porque como juez debía defender, la Biblia dice, Éxodo 22, 24, no voy a ir ahí, pero el juez debía de defender a los oprimidos. Pero este juez, pudiésemos decir, era un antinomianista, o sea, un ególatra, alguien que no le importa la necesidad de la gente. Y este juez hoy en día representa lo peor del poder humano. Representa el egoísmo, representa la insensibilidad, representa tal vez la corrupción. Y la actitud de este juez me recuerda la decadencia moral en la que vivimos. No hay valores, no hay principios, ya no hay respeto. Y me lleva a recordar también los tiempos de la Biblia, los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero era una justicia propia y no la justicia correcta. El juez, lo vuelvo a decir, representa corrupción en los sistemas de poder. Puede simbolizar procesos legales injustos. Puede representar alguna corporación, alguna empresa que es indiferente a sus empleados. Puede representar líderes que priorizan la ganancia personal sobre el bien de los demás o la justicia ética y legal. Y simplemente esta parábola nos hace ver que sí hay injusticia, que sí hay abuso de autoridad y de poder, y que a veces la vida puede ser injusta. Pero también me recuerda que a veces, o en este tipo de casos sobre todo, la oración es escuchada por Dios. La oración en todo tipo de necesidad es una herramienta poderosa. La oración, aunque a veces pudiese parecer que no es escuchada por Dios. Y la clave es que, al igual que la viuda, los creyentes que perseveran en oración, los creyentes que confían en Dios en lugar de las soluciones humanas, van a encontrar la justicia de Dios. Entonces, en ese sentido, la viuda puede representar al creyente que ante la debilidad ora. Al creyente que tal vez no tiene influencia ni fuerza, pero tiene fe y ora al Señor. Y esto me lleva a recordar lo que dice el salmista en el Salmo 34:6. Me llama la atención cómo el salmista se presenta en el Salmo 34:6, y de la manera en que se presenta dice: este pobre. O sea, se pone en un nivel bajo. Aunque es rey, aunque tiene oro, aunque tiene plata, aunque tiene recursos, aunque tiene influencias, aunque tiene un ejército a su poder y a su mando, su situación es interesante, es preocupante. Pero dice: este pobre, ¿qué hizo? Clamó. ¿Y qué pasó? Y le oyó Jehová. ¿Y qué más? Y lo libró de todas sus angustias. No dice: yo vine como rey, yo vine con mi sabiduría, yo vine con mis influencias, yo vine con mis recursos, yo vine con mis habilidades. No, dice: este pobre no tuvo otra alternativa más que humillarse y clamar al Señor en medio de su necesidad. Que en medio de su necesidad, este pobre encontró a Dios. Y es que a veces, ante las situaciones y las circunstancias y las necesidades, no nos debe de quedar otra más que humillarnos. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. De nuevo nos recuerda lo que debemos de hacer. Y en ese sentido yo quiero nada más usar este pasaje antes de brincar al otro punto. Que si tú estás en alguna posición de influencia, que si tú estás en alguna posición de liderazgo, que si tú tienes recursos, que si tú tienes la manera, no seas egoísta y busca ayudar a los más vulnerables, busca ayudar a los más necesitados. Porque luego te puedes encontrar tú en una situación donde tus influencias, ni tus recursos, ni tu poder, ni tu liderazgo te pueda ayudar. Y por eso dice Isaías 1:17: aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Pero vuelvo al punto. Ante la escasez y la falta de justicia, ¿qué hay que hacer? ¿Está conmigo? ¿Qué hay que hacer? Perseverar en oración. Dígale al que está a su lado: persevera. Segundo, dice Lucas 18:4-5, hablando del juez, dice: y aunque no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. El segundo punto que tengo es cuando el silencio parece eterno, persevera en la oración. Lo vuelvo a decir, cuando el silencio parece eterno, persevera en la oración, porque esta viuda está yendo cada día, está yendo de continuo a pedirle al juez que le haga justicia. No quiere el juez. Entonces aparentemente hay como que silencio, no hay respuesta del juez, no le dice ni sí ni no. Simplemente lo que el juez está haciendo, el juez está retrasando su respuesta. Lo vuelvo a decir, el juez en vez de emitirle una respuesta y decirle sí te voy a ayudar, o de decirle no, no te puedo ayudar, la ha ignorado y no le ha emitido una respuesta, está retrasando una respuesta. Y en ese sentido, este pasaje representa tiempos, escuche bien, en que pudiese parecer que el cielo está cerrado. Porque tal vez hay alguien aquí que dice, es que ya oré, es que ya le pedí a Dios, es que ya lo llevé en oración y no hay respuesta. Es que ya se lo pedí a Dios, es que ya llevo tiempo y no hay respuesta. Parece como que si Dios guardara silencio, parece como que si Dios retuviera la respuesta, parece ser como que si Dios no me quiere ayudar. Pero yo quiero decirte que el retraso no es negociación, no. En este caso vemos, y ahorita vamos a entender por qué le digo esto. El juez finalmente actuó, y escuche bien, no por bondad, sino por molestia. Lo vuelvo a decir, la viuda no tenía dinero, la viuda no tenía poder ni influencias, solo tenía en este caso una herramienta, su insistencia, está insistiéndole. Y el juez sabía que su reclamo, o sea, lo que la viuda pedía, reclamaba, era justo, pero el juez no quería actuar. Yo no sé si no quería actuar porque conocía al agresor, yo no sé si no quería actuar porque se le hacía insignificante el caso, pero el juez sabía que la viuda era inocente, sabía que la viuda estaba sufriendo injusticia y no quiere ayudarle, pero se cansó y dice, no vaya a ser que me moleste, que me canse, o sea, no vaya a ser que me colme la paciencia. El juez no está actuando por convicción, sino porque la insistencia de la viuda le incomodaba hasta el punto de temer perder el control. O sea, la motivación del juez es egoísta, pero la viuda, en cierta manera, por su insistencia, logra justicia, por su perseverancia. Y en este sentido, ahorita lo vamos a ver, Dios no es un juez injusto, pero incluso cuando, escucha bien lo que te voy a decir, incluso cuando pareciese haber silencio, incluso cuando pudiese parecer que Dios guarda silencio, yo he venido a decirte esta noche, persiste, demuestra carácter, sigue orando, sigue clamando, porque si un juez, escucha bien, sin amor ni justicia responde por cansancio, la Biblia dice, cuánto más nuestro Padre Celestial. O sea, cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, estamos hablando de nuestro Padre eterno, que nos ama, que nos escucha, que nos ama profundamente y que va a respondernos. Ahora el juez se molesta, pero a diferencia del juez, Dios no se molesta por nuestras oraciones, no. El juez es injusto, pero Dios no es injusto. Dios nos escucha y nos escucha con amor. Dios presta atención a nuestras necesidades. Y lo dice Él, hey, no dejes de orar. Porque cuando vamos al inicio de la parábola, dice, le refirió una parábola sobre la persistencia de orar, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y luego vemos que Jesús nos sigue recalcando en diferentes ocasiones. ¿Qué dice Mateo 7:7? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y qué, y se os abrirá. Lo vuelvo a leer, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo vemos repetidas veces en la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento, al Salmo 41. Salmo 41, dice el salmista, pacientemente que, y se inclinó a mí y qué, y oyó mi clamor. Romanos 12:12, uno de los primeros textos que yo me aprendí de niño. No sé por qué me lo aprendí, pero me lo aprendí de niño. Romanos 12:12, yo creo porque estaba corto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero qué, constantes en la oración. Ahora, cuando la Biblia dice constantes en la oración, orar sin cesar, orar sin desmayar, no quiere decir que todo el día vas a estar arrodillado en un rincón
orando sin parar. No quiere decir que todo el día vas a estar pegado a una pared. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No quiere decir eso, orar sin cesar. Quiere decir que todo el día y todos los días espero en el Señor, hago un espacio cada que puedo y oro y le digo: Señor, aquí está esta petición. Señor, aquí está esta necesidad. Señor, sigo esperando en ti. Señor, sigo confiando en ti. En lo personal hay muchas peticiones que yo tengo, hay peticiones que tenía y el Señor me las contestó. Y tengo memoria, la memoria así clara, cuando incluso he estado bañándome en la regadera y me cruza el pensamiento y le digo: Señor, no se te olvide que necesito esto. He ido manejando en el carro y me acuerdo y digo: Señor, no se te olvide que esto está en tus manos y estoy esperando en ti. He estado en la fila comprando algo de comer y me acuerdo y le digo: Señor, no se te olvide que estoy esperando en ti. Obviamente vengo a la iglesia y estoy adorando y le digo: Señor, sigo esperando en ti. Y me hinco a orar y le digo: Señor, te recuerdo estas peticiones. Y muchas de ellas el Señor las ha respondido. Y hay algunas que sigo esperando que el Señor las responda. Pero no me doy por vencido, no me rindo, no me resigno. Sigo esperando en el Señor. Sigo esperando constantemente en el Señor. Constantes en la oración. En tercer lugar, avanzo. A comparación del juez injusto, Dios es justo. Entonces, dice la Escritura, Lucas 18, 6 a 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hace una pregunta: ¿se tardará en responderles? Ay, pero es que ya llevo 30 años. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces usted puede estar pensando: ya pasaron 30 años y para el Señor han pasado 3 minutos. Puesto en ese contexto. Pero no es que Dios se tarda en responder. Ante una injusticia, escuche bien, ante una necesidad, Dios responde. Otra cosa es un capricho, una chifla. Pues si yo me pongo todos los días a decirle: Señor, dame un Porsche Carrera 911. Para los que no saben, es un carro. Es como si todos los días yo le digo: dame un Lamborghini Diablo. Pues no me lo va a dar, porque ¿qué si me echo a perder en él? ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Lo que le estamos pidiendo es una necesidad. ¿Es acaso una injusticia? ¿Es acaso una situación de enfermedad? ¿Es acaso algo que o es una chiflazón, un capricho? Porque si es un capricho, pues van a pasar muchos días, muchos meses, muchos años y no me va a responder. ¿Me estoy explicando? Dígale al que está a su lado: ya no pidas caprichos. Pero volviendo al punto, si estás experimentando alguna situación de necesidad, alguna injusticia, alguna situación complicada, adversa, difícil, a diferencia del juez injusto, Dios es justo y fiel, actuando. Escucha bien, el juez injusto actuó por fastidio. Dios no actúa por fastidio, Dios actúa por amor. Jesús contrasta la indiferencia humana con la justicia divina. Y esto destaca la diferencia entre los sistemas humanos y a veces las leyes son defectuosas, son injustas, pero Dios no es injusto. Dios tiene algo que le podemos llamar el carácter divino, y el carácter divino garantiza la justicia y la fidelidad de Dios. Lo vuelvo a decir: Dios no es como un juez injusto. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es compasivo. Él escucha, dice la Biblia, a los que claman a Él de día y de noche. Ahora pregunta: ¿se tardará en responderles? ¿Qué significa esto? Pues que Dios responde pronto. Que la justicia de Dios puede parecer demorarse, pero Dios no se ha olvidado. Y cuando Él actúa, lo va a hacer en su tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, volviendo al juez, el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie. Pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es compasivo. El juez ignoró a la viuda, pero Dios escucha a sus elegidos, dice la Escritura. El juez respondió por fastidio, Dios responde, lo vuelvo a decir, por amor eterno. Dice Isaías 30, 18. Si puede venir, hermano, ven. Isaías 30, 18 dice: por lo tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros.
y por lo tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Y qué dice? Porque Jehová es que Dios justo y bienaventurados. ¿Sabe qué es bienaventurados? 3 veces felices, 3 veces dichosos los que esperan en Él. Lucas 11:13 habla específicamente del Espíritu Santo, pero habla de la persistencia o insistencia, y dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, los que insisten, los que piden, reciben. Y en ese sentido Dios es fiel y no abandona a aquellos que claman con fe. Y cierro con esto, una recomendación más. Ya le dije que persevere en la oración, ya le dije que no deje de orar, ya le dije que no deje de esperar en el Señor. Mientras llega la respuesta, ¿qué hago? Mantén viva tu fe y sigue orando. Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, preguntan, ¿hallará fe en la tierra? En esta parte como que Jesús conecta la perseverancia en la oración. Escucha, Jesús conecta la perseverancia, la insistencia en la oración con fe. Vuelvo a decir, Jesús conecta la oración con una fe persistente, con una fe genuina, con una fe perseverante. Y cuando hablamos de esperar, escucha bien, la espera, la paciencia que yo tengo para esperar revela mi corazón. Vuelvo a decir, la espera, la paciencia que yo tengo revela mi corazón. Porque a veces solo oramos por caprichos, o a veces oramos solo cuando obtenemos lo que queremos, o seguimos teniendo fe cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, tengo fe. Cuando el refri está lleno, tengo fe. Cuando todo está bien en la casa, tengo fe. Cuando estoy bien de salud, tengo fe. Pero ¿qué cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa con mi fe? Y la perseverancia es esa evidencia de una fe viva. Y escucha bien, Jesús no está cuestionando si habrá religiosos, si habrá gente con doctrina, si habrá gente que habla en lenguas o no habla en lenguas, y todo tiene su lugar. No, Jesús dice: habrá fe. O sea, está hablando de una fe bajo presión. Porque vuelvo a decir, cualquiera puede decir que tiene fe cuando todo está bien. Y aún yo lo he tenido que experimentar en años donde me quedé sin nada, lo perdí todo. Tuve que aprender a vivir por fe. Y yo pensé que tenía fe, pero no tenía fe. Lo que tenía eran recursos, pero cuando se terminaron los recursos, me di cuenta que mi confianza estaba puesta en los recursos, y entonces tuve que recurrir a la fe. Cuando alguien está sano, piensa que tiene fe y que cree que Dios sana. Pero una cosa es creer que Dios sana, y otra cosa es creer que cuando yo estoy enfermo, Dios a mí también puede sanarme. Entonces Jesús no cuestiona cuántos años tienes en la iglesia, si hablas lenguas, si fuiste al instituto bíblico, si te sabe la Biblia o no. Y lo vuelvo a decir, todo tiene su lugar, pero Jesús cuestiona si va a haber una fe que persevere aún bajo presión. Es decir, si va a encontrar fe en ti aún cuando estás pasando por la enfermedad, si va a encontrar fe en ti cuando estás pasando por la escasez, si va a encontrar fe en ti cuando estás pasando por el problema, si va a encontrar fe en ti aunque las cosas no están saliendo como lo planeaste. Muchos abandonan la fe y muchos abandonan el camino. Incluso muchos dejan de orar en medio de la crisis. Y dicen algunos: es que no siento orar, es que estoy triste, es que no me dan ganas de orar. No se trata de si sientes o si tienes ganas, se trata, la fe es convicción, no es sentimientos. Oro porque sé que es una necesidad, oro porque sé que tengo que hacerlo, oro porque aunque mi carne no tenga ganas, sé que mi espíritu lo necesita, oro porque aunque no tenga sentido, sé que Dios tiene un propósito, oro aunque no lo sienta, sé que Dios está ahí, porque caminamos por fe y no por vista, caminamos por fe y no por lo que sentimos y vemos. Y Dios busca creyentes con ese tipo de fe, con ese tipo de persistencia, con ese tipo de perseverancia. Creyentes que no dejen de orar, que no cuelguen los guantes, que no cuelguen la toalla, que no cuelguen los tenis, como dicen por ahí. Dice Hebreos 10:36, Hebreos
10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36, lo vuelvo a leer, Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el reto no solo es orar, lo vuelvo a decir, el reto no solo es orar, sino seguir creyendo que mientras oras, seguir creyendo que mientras aparentemente Dios pudiese estar guardando silencio, sigo creyendo que Dios lo va a hacer. Porque una cosa, escucha bien, cierro con esto, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad de Dios. Lo vuelvo a decir, una cosa es la realidad, pero otra cosa es, ¿qué? Diga conmigo, una es la realidad, pero la otra es la verdad. A ver, otra vez, una es la realidad y la otra es la verdad. La realidad es que tal vez hay un asunto legal en tu contra, y la realidad es que aparentemente no vas a obtener un buen dictamen. Esa es la realidad, porque tal vez el sistema está corrompido, porque tal vez están coludidos, porque tal vez ya desestimaron tu caso, no lo sé. Pero la verdad de Dios dice que Él es nuestro abogado, y tarde que temprano Él hará justicia. La realidad es que tal vez te dieron un diagnóstico médico donde dice que ya no hay curación, que ya no hay sanidad. La realidad es que tal vez te desahuciaron y te mandaron a la casa, pero la verdad de Dios dice que Él es nuestro sanador. La verdad de Dios dice que en su cuerpo Él llevó toda enfermedad y toda dolencia, y aunque todavía en la realidad estoy enfermo, la verdad de Dios dice que yo por su llaga ya fui sanado. La realidad es que tal vez me siento oprimido y perturbado, pero la verdad de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo no sé cuál sea tu realidad, pero la realidad no es la verdad de Dios, es diferente. La realidad es lo que ves, pero la verdad de Dios es lo que es lo que permanece, es lo que perdura para siempre. Y aunque mi realidad diga que Dios no está obrando, la verdad de Dios dice que aunque yo no lo pueda ver, Él está obrando. Entonces yo no sé qué estás experimentando, yo no sé lo que estés pasando, pero su palabra dice: ora, persevera, no desmayes, no te rindas, y vas a ver el poder de Dios obrar a tu favor. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Lo cierto es que si un juez sin corazón, escucha bien, si un juez sin corazón hizo justicia por la insistencia de una viuda, cuanto más nuestro Dios, juez justo y verdadero, bueno y fiel, responderá a los suyos. Y no se trata de palabras vacías, sino de una vida de comunión que persiste y espera en Dios, porque Dios no olvida. Señor, yo he hablado tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra nunca volverá vacía. Tú nos desafías el día de hoy a creer, tú nos desafías el día de hoy a tener fe, tú nos desafías el día de hoy a no desmayar, tú nos desafías el día de hoy a seguir orando, aun cuando los recursos se acaben, aun cuando haya injusticia. Tú eres justo, tú eres el dueño del oro, de la plata. Aun en medio del caos, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey. En ti esperamos, en ti confiamos. Yo siento que esta noche, yo creo que esta noche muchos necesitan correr a este altar. Si yo estuviera en tu situación, yo ya estuviera corriendo a este altar a decirle: Señor, sigo creyendo en ti, sigo esperando en ti. ¿Cuántos quieren venir? Hay gente que, le digo, necesita correr aquí. Hay gente que ya debería estar en este altar diciéndole al Señor: sigo creyendo en ti, sigo esperando en ti, sigo confiando en ti, sigo esperando tu tiempo, sigo esperando en tu fidelidad, sigo esperando en tu respuesta, sigo esperando en el milagro, sigo esperando en tu provisión.
lo crees, cántalo con fe. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos, dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, sí, tú estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Levanta tus manos ahí donde estás. Si estás en tu silla, levanta tus manos. Yo no sé qué sea lo que estés experimentando, si es enfermedad, si es alguna situación de ansiedad, de depresión, si es alguna injusticia, si es alguna ilegalidad, no lo sé, pero el Señor está aquí, está aquí, está aquí. Hey, con tus manos alzadas, dile: creo en ti, Señor, espero en ti, espero en el milagro. Sé que lo vas a hacer, sé que tú vas a obrar en sanidad, sé que tú vas a obrar en bendición, sé que tú vas a obrar con una respuesta favorable, porque Dios no ignora las necesidades de sus hijos y tampoco ignora las oraciones de sus hijos. Oh, todo lo que pidiéramos al Padre, creer que lo recibiremos, que nos vendrá. Oh, en el nombre de Jesús oramos por cada situación, oramos por cada necesidad, oramos por cada circunstancia, oramos con fe. Vamos, oramos con fe, oramos con fe, pero también oramos con pasión y autoridad. Oramos con pasión y oramos con autoridad, oramos con fe, oramos con el poder que Dios nos ha dado, ese espíritu que está en nosotros, que vive en nosotros, que obra en medio de nosotros, que opera en nosotros, por nosotros, con nosotros. Oh, tú estás obrando, Señor, tú siempre estás obrando. Oh, aunque no lo pueda ver, oh, tú siempre. Oh, vamos, tú siempre. Oh, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, tú siempre.
seguridad. Oh, siempre. Oh, que no pueda haber. Sí, Señor, muchas gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En Dios tenemos confianza y podemos tomar esta palabra. Así que vámonos con la certeza, con la seguridad, porque Él dice que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Así? Muy bien, muy bien. Diga conmigo principios. Los principios son para todas las culturas, para todas las edades, para todos los tiempos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Este es un principio. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, habla de las cosas que buscan las demás gentes. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Habla de las necesidades inmediatas, de las urgentes, pero aquí establece algo. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será una añadidura. Así que creemos en la provisión de Dios, pero vamos a caminar en los mandatos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene que ser primero. Traemos nuestras peticiones ante Él como se nos enseñó, y esperamos y caminamos en verdad. Vamos a estar levantando nuestra ofrenda y, Señor, te reconocemos como Señor, como proveedor, como nuestra justicia, Señor, como nuestro médico, como nuestro Padre. Muchas gracias. Traemos nuestras ofrendas con entendimiento y agradecimiento, y pedimos que tú abras ventanas en los cielos, como está escrito